Muchas gracias, Gustavo Prat, por estar aquí con nosotros. Tú eres CEO de Asterisco Healthcare Communications, ¿verdad? Sí, correcto, Jess. Muy bien. Y bueno, platícanos de qué fuiste jurado, presidente de jurado en el Círculo de Oro. Sí, bueno, fui presidente del jurado en el Círculo de Oro de esta reciente incorporación de las categorías de Pharma y de Healthcare al Círculo Creativo. Es el segundo año que afortunadamente las tenemos dentro del gran festival que es el Círculo de Oro, y pues orgulloso de ser en esta ocasión el presidente del jurado para estas dos categorías. ¿El año pasado ya fuiste parte del jurado de estas categorías? Es correcto, fui parte del jurado, no fui el presidente, fui parte del jurado, y fue un esfuerzo que sí estuvimos comandando Gaby Paredes y yo para la incorporación de esta categoría, para que obviamente siguiera avanzando poco a poco dentro del gran marco de referencia, del gran contexto que es el círculo creativo. No, y bueno, es súper importante también después de la pandemia y de todo lo que hemos vivido estos últimos años, pues una categoría que premie la salud, bueno, lo que va enfocado a salud, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sorprendentemente, dirías, seguramente estuvo lleno de campañas del COVID-19 y no. ¿Y qué? No. Perdón, Dime. ¿Qué tipo de campañas fueron las que vieron si no fue de COVID? No, vimos muchas campañas que tenían que ver con salud, pero sí fue como la parte final de la pandemia, cuando ya se revalorizaron ciertas cosas referentes a salud, pero nada que ver con el COVID-19. Un ejemplo es, por ejemplo, la salud mental. Entonces sí encontramos campañas de salud mental, de esa revalorización de que es muy importante que tu mente esté bien, al igual que todo lo demás de tu cuerpo y de tu ser, ¿no? Pero la salud mental es muy importante. Claro, ¿y qué sorpresas te llevas aparte de esta, de que no habían casi campañas como enfocadas a COVID con los casos que recibieron? Mira, bueno, sorpresas, vimos pocas campañas, no hubo una gran inscripción, creo que eso es la sorpresa más grande. No sé si sea por, pues como arrancó también el país, como estábamos en esta cuesta de enero que lleva casi hasta febrero, etcétera, ¿no? Y aunque las inscripciones fueron un poco antes, pero vimos pocas piezas, como 2 o 3 menos que el año anterior. Creo que también a las agencias les está costando un poco de trabajo el decir, híjole, ¿cómo pongo este trabajo allá afuera? Porque sí va a ser valorado por creativos, ¿no? Hay otros concursos dentro de nuestra industria donde tenemos que si hay personas de estrategia, de propios clientes también valorando el trabajo, entonces ven otras cosas, ¿no? Aquí sí es de creativos premiando creatividad. Entonces en muchas ocasiones a nuestra industria pues, sí le cuesta un poco más de trabajo el vender cosas que sean diferentes, arriesgadas, atractivas e innovadoras, ¿no? Claro, ¿y qué perdóname. No, ¿Qué diferencias encuentras? O sea, ya dijiste una que hubo menos entradas este año que el año pasado, pero ¿qué otras diferencias encuentras entre el año pasado y este? No tantas, sobre todo en la parte de... Son categorías que también se dejan llevar mucho por lo que hay allá afuera y por lo que está pasando. Te voy a poner el ejemplo de la industria farmacéutica, ¿no? Si hay un lanzamiento a lo mejor de medicamentos oncológicos, ese año va a haber muchos oncológicos. Si ese año hubo 2 o 3 medicamentos para esclerosis múltiple, pues tenemos el año de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, en este año no te puedo decir, hubo pocas piezas en el lado de Pharma, tocando sobre todo también esta parte de enfermedades raras, que es algo bastante bueno, porque también creas conciencia de que existen, un poquito hacia el lado de VIH también. Entonces, como esa parte de revalorización también de esas grandes categorías. Creo que faltó sí la inclusión de más trabajos por parte de más agencias para pues, tener un año más rico en términos de piezas. Sin embargo, lo que estuvo muy, muy padre es un gran reconocimiento. Tuvimos el jurado presencial. Entonces, teníamos un shortlist de pocas piezas,
pero le dedicamos ahora sí que el tiempo absoluto a cada una para entenderla, desmenuzarla, platicarla. Ningún jurado se quedó con algo que decir, porque lo dijimos todo en la mesa y teníamos el tiempo para hacerlo. Entonces fue creo que una decisión muy padre, se formó un gran equipo como jurado y tuvimos diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Qué es lo que buscas en un jurado? Que no todos son casi diciendo, sí, ok, yes y vámonos, sino que había contrastes claroscuros en la visión, de la parte de la producción, de la parte de la técnica, de la parte de la comunicación, y creo que estuvo muy bien. También la empatía que buscábamos, que sí es un target muy difícil de entender, que le estamos hablando a un médico en el lado de Pharma, ¿no? Estás hablando de un médico y el médico es una persona completamente diferente al ama de casa de 25 a 35 años, a nivel socioeconómico a veces más, ¿no? Sí es muy diferente. Entonces sí tenemos que pensar como médico para entender lo que estamos analizando creativamente. También el jurado tiene un doble trabajo, ¿no? Porque es ponerse los zapatos del médico, ponerse esa bata de médico y después valorar la idea que le están presentando. Y tuvimos un caso, no solamente es médico, porque tú puedes decir, pues es de médico, ¿no? No, pero ponte la bata del médico y encima ponte la bata del pediatra, que es un grado de especialización pues diferente. Claro, qué interesante. ¿No? Todo Entonces, eso. Sí, es muy divertido. Y pues obviamente sí tiene mucho más retos. Lo que yo les digo en la agencia muchas veces es, pues después de vender lo que vendemos aquí, podemos vender cualquier cosa. Es mucho más fácil vender, por decir, un pan Bimbo o unas papitas, que vender lo que nosotros vendemos, con el grado de especialización que tenemos. Y cuando tú escoges un locutor institucional para hacer un comercial de Telcel o de AT&T, pues es una voz que va a hablar en todas las plataformas, ¿no? Nosotros tenemos 100 locutores institucionales, que son los representantes que llevan el mensaje a los doctores. Y puede decirlo hoy con una voz así, hoy contento, hoy diferente, y puede presentar de diferente forma la misma idea, ¿no? Entonces, y cada vez es diferente. Entonces sí es un reto mucho más fuerte para nosotros como creativos, primero convencer esa fuerza de ventas que lleva la idea y después de cómo la tiene que vender para lograr el impacto en 2 segundos para que el médico diga, a ver, sí, está interesante, a ver, platícame un poquito más de eso que me estás diciendo. Y entonces ahí obviamente ya se convierte en un éxito, ¿no? La creatividad aquí es clave para obviamente hacer ese abre puertas para que le puedas tú platicar al médico pues toda la información científica que es relevante para él, para su práctica médica y por consecuencia para los pacientes. Que uno podría creer que como los médicos son más fríos, digamos, más racionales, la creatividad tal vez no, digamos, tendría un papel tan importante, pero obviamente sí, ¿no? Porque hay que saber cómo llegarles. Sí, porque el médico de entrada no te quiere ver. O sea, no quiere recibirte, le estás quitando tiempo de su consulta, que para un médico tiempo literalmente es dinero. Porque si no entra ese paciente, él no le cobra la consulta. Entonces te voy a dar a ti el mínimo tiempo indispensable porque te tengo que recibir. Y entonces platícame, ¿no? Y si ya te firmo y bueno, ya vete. Entonces, si yo logro decirte, doctor, realmente traigo un mensaje importante y relevante para usted y para sus pacientes, y el médico me regala 5 minutos de su tiempo, bueno, ya es el día de ese representante. Claro. Y entonces las campañas que más vieron este año fueron de salud mental. Fueron de salud. Ajá. Sí, tuvimos un total de 16 piezas inscritas. Entonces, pues el shortlist quedó más o menos como la mitad de piezas. Y entonces tenemos cosas muy interesantes. Pues sí tuvimos tiempo para desmenuzar y platicar mucho a detalle, pero sí hubo en su mayoría más de health que de pharma. Claro. Y bueno, ¿qué te llevas? Ya me platicaste y ya lo dijiste, pero de que nadie se quedó como con algo que decir, todos hablaron, todos participaron el tiempo necesario que tenían que participar. Sí. ¿Qué te llevas también del trabajo en equipo, de haber sido cabeza
pues un equipo de jurados. ¿Qué te llevas de haber conocido a todos ellos y trabajar con ellos? Mira, fue una experiencia muy padre. Creo que sí, el darle el micrófono a cada uno de ellos y sacar lo mejor que ellos tenían que ofrecer fue muy bueno. Nadie se quedó, tío, con ningún tipo de mensaje. En uno de sus jurados era una persona que venía del lado del cliente de la industria farmacéutica, del lado de marketing, lo cual fue muy interesante también tener esa perspectiva para enriquecer al jurado con cómo entendía él cierto tipo de las ideas en su faceta de médico marketing, ¿no? Él no era médico, pero también igualmente como que se ponía la bata y era de cómo él veía las cosas, ¿no? Creo que lo que me gustó del grupo fue eso, que todos veníamos como de diferentes partes de la industria, pues pudimos enriquecer las ideas, la discusión y al final la votación, ¿no? Obviamente al tener un jurado éramos 6 personas, pues todo jurado a mano alzada, entonces es muy padre la interacción así, ¿no? A pesar de que y al revés, en la pandemia no tuvimos la posibilidad de estar juntos. En muchos jurados me tocó tener sesiones así como a través de Zoom y a través de Google y todo esto. Pierdes un poco la interacción de estar enfrente de la mesa o junto a otra persona y poder tener esa interacción de seres humanos en una sala, ¿no? Pues creo que esa riqueza fue maravillosa. Creo que tenemos mucho por construir. Todavía nos falta mucho, es el segundo año. Creo que vamos a salir también con un número de premios parecido al año pasado. Entonces, pero creo que también es salir allá afuera y decir, existen estas dos categorías en el círculo creativo. El círculo creativo está creyendo en ellas y poder lograr que todas las agencias especializadas en pharma, en healthcare, el año que entra inscriban un mayor número de piezas. ¿Por qué? Porque es muy importante también tener ese reconocimiento por parte de la industria y por parte de un movimiento tan importante como es el círculo creativo. Entonces, platicaba también hace ratito que como que me siento yo en medio de los zapatos de cuando arrancaron el círculo las grandes personalidades de la publicidad de este país, que Enrique Gibert, Rodolfo Cavalcanti, grandes nombres publicitarios que estaban ahí. Bueno, vamos a juntarnos y vamos a hacer el círculo creativo, ¿no? Y a lo mejor el primer año tuvieron, no sé, 300 piezas. A comparación de ahorita que a lo mejor son como 1000 o 2000 piezas. ¿Cómo eran los picando piedra, arrancando? Entonces creo que estamos en este momento con estas dos categorías que pueden ser muy grandes. Lo que hemos visto en el crecimiento en festivales como Cannes, con la división de Lions Health, ha cobrado una relevancia brutal en los últimos 2 años, ¿no? Obviamente motivado también por lo mismo. Festivales como el Festival de Salud de Lisboa, los Clio Health, los Global Awards, o sea, hay muchos festivales que están de repente saliendo porque es una de las industrias, pues literalmente donde hay más dinero, ¿no? Y se hacen muchos materiales y tienen un fin positivo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Los medicamentos tienden a que estemos mejores y tengamos más salud. Claro. Y la parte de health es, pues sí, hacernos más conscientes de la importancia de la salud en todos sus aspectos. Sí, claro. Y que no hubiera categorías cuando es una industria multimillonaria, pues también es como que raro, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces creo que Gaby Paredes confió mucho en lo que platicamos. Dijo, vamos a incluirla, el año pasado dijo, vamos a incluirla, a ver qué pasa. Y así fuimos y nos fue bien. Este año se volvió a repetir, nos fue bien, o sea, bajaron 2 piezas. Entonces creo que sí conviene también el seguir adelante con todo esto. Quizá, y si es un error, es ir construyendo a lo largo del año todo lo que hay de pharma y de health dentro del círculo creativo, para que cuando llegue el momento todas las agencias estén preparadas. Digan, ok, sí tengo esto, voy a inscribirlo, voy a pujar por unas mejores ideas con mis clientes para que eso pueda entrar a concursar, ¿no? Claro, y bueno, pues
La última pregunta iba a ser cuál es la importancia de ganar un premio del Círculo de Oro en esta categoría, pero ya me lo dijiste, igual no sé si quieres como ahondar un poco más en eso, pero... Sí, yo creo que nuestra industria de repente, es muy sorpresiva y te voy a decir por qué. Muchos laboratorios no tienen los presupuestos para poder contratar a grandes agencias. Entonces llevan a la creación, como en nuestro caso, de agencias independientes, que se ofrecen un servicio de agencia grande, no a precios tan elevados. Eso también nos lleva a nosotros a que existen otras agencias abajo de nosotros, que son como el famoso, no meme, pero pues sí como los dos chavos con una Mac en un garage. Pues ellos son también la competencia a la que nos estamos enfrentando. Esas generaciones creo que todavía no conocen o no han tenido el contacto con lo que significa el círculo creativo. Entonces es una gran institución que vela por los intereses de la creatividad en México y que es el festival más importante que tenemos en este país. Entonces creo que la incorporación de esto, el ganar un círculo creativo, tiene un gran significado que creo que algunas generaciones no lo han entendido todavía y que también es parte del círculo, el llevarlos a todos ellos, ¿no? Porque yo creo que una persona que sí entra a hacer copy de Coca-Cola va a saber que a lo mejor ganar un círculo creativo sí sabe lo que representa. Pero una persona que entra de copy a hacer un copy farmacéutico, a lo mejor está un poco alejada del mundo de el glamour, la publicidad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el reconocimiento de esta categoría también podemos llevarlo a estas generaciones. Es decir, a ver, no eres ningún bicho raro que te guste hacer esto. También hay un reconocimiento que existe para el desarrollo de la publicidad farmacéutica y de salud, que está dentro del círculo creativo, ¿no? Es un más especializado, pero vive dentro del círculo creativo y también se reconoce. Muy bien, pues muchas gracias. Esas son todas mis preguntas. No sé si gustas agregar algo, despedirte. No, bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes, gracias por la entrevista. Y creo que sí, creo que parte también de esto y ustedes como medios especializados, creo que sería muy bueno sí hacer como ir uniendo los eslabones para que la industria farmacéutica en publicidad y en marketing sí cobre una relevancia más importante para tener esos espacios que pues, estamos luchando ahí para obtenerlos como industria de nicho, ¿no? Entonces, esos espacios que de repente nos puedan ir abriendo sería maravilloso para seguir construyendo esto y que a la larga podamos llegar a tener algo así tan importante como lo que es Lions Health en la industria publicitaria. Creo que eso sería como, yo creo que mi petición y todo, y mi despedida. Muchísimas gracias, Gus. Estaría muy bien hacer también alguna entrevista después, tal vez como para ahondar en este tema de la importancia de health y pharma en la publicidad, ¿no? Sí, creo que sí. También como se hace en Cannes, creo que es muy interesante lo que pasa después, ¿no? Ya después de la primera noche de premiación, te voy a hablar de Lions Health, ves el panel de por qué se premió lo que se premió. Creo que eso es muy importante para entender cuál fue el punto de vista del jurado, por qué premiaron esa pieza y dejaron fuera otras, ¿no? De cuando tienes toda la exhibición de todo lo que ves ahí, ¿no? Y creo que hay mucho aprendizaje en el post, inclusive cuando ya podemos revelar quién ganó, por qué ganó, qué vimos, qué no vimos, a quién iba dirigido, qué área terapéutica se explotó para poder decir, ok, el nivel de pensamiento viene por este lado. Y que también vean, ok, yo puedo crear algo parecido, puedo crear algo diferente, pero ya vi el camino. Y si el camino es por allá, puedo seguirlo y a lo mejor el año que entra puedo estar en competencia por algún shortlist o algunos metales y seguir apoyando y haciendo crecer esta industria que está dando sus pequeños pasitos, ¿no? Claro, pues bueno, muchísimas gracias y nos Perfecto, vemos Jess. ya listos para el jueves y viernes. Perfecto, ahí nos vemos. Muchas gracias, adiós.